Muy bien, así arrancamos este foro. Le invitamos en primer término, creo que tenemos la presentación de Gustavo Villate, que es el ministro de Tecnología, a quien le invitamos también que pueda pasar al frente. Un aplauso para él. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es analista de sistemas. Su interés por la tecnología y la innovación lo han guiado a impulsar proyectos claves para el desarrollo de Paraguay. Antes de su rol en el sector público, tuvo una destacada trayectoria en el sector privado, donde cofundó eService, una empresa pionera en telecomunicaciones. Con ustedes, Gustavo Villate. Gracias por estar con nosotros. Y también al dueño de casa, ¿verdad? Al señor Jorge Sur, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, representante. Gerente regional sur de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Tiene una amplia trayectoria profesional, destacándose por su trabajo en el BID como director ejecutivo alterno por Argentina y Haití. Ocupó diferentes cargos en el sector público de Argentina, incluyendo el director general de PAMI y director nacional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Es profesor en la Universidad Austral, licenciado en Ciencias Políticas, con un posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas. Ha publicado 4 libros sobre la reforma del Estado, anticorrupción e instituciones y tiene más de 200 artículos y conferencias en su haber. Con ustedes, Jorge Sur. Un aplauso para él, gracias. Bueno, antes de iniciar el foro, estas son palabras de bienvenida, así que quiero agradecerle al ministro y a Jorge que realmente nos ha abierto la puerta de su casa aquí en la CAF. Para nosotros es un honor poder estar en este lugar porque entendemos que ambas instituciones, tanto desde el sector público como este banco tan importante para Paraguay, realmente son trascendentales en todo lo que es el avance de desarrollo tecnológico que estamos buscando en Paraguay, un país que por suerte está creciendo. Este año vamos a crecer en un 4%, hay un ambiente interesante en el mundo de los negocios. Este año ha sido un año histórico, hemos recibido la calificación de grado de inversión y se abre una serie de oportunidades y por eso nos pareció oportuno poder reunirnos y poder ver desde estos dos espacios qué acciones se están tomando. Y quiero pedirle al ministro unas palabras de bienvenida y también una pequeña reflexión, ministro, de lo que puntualmente se está haciendo desde el ministerio para tratar de apuntalar un poco toda esta dinámica positiva que se está viendo en la economía y cómo las acciones desde el punto de vista del MICTIC y de la tecnología pueden ayudar a las empresas, en este caso, a poder seguir creciendo. Muy buenos días a todos, realmente un honor. Buen día, Jorge, un placer estar acá en tu casa, que ya considero casi la mía, ¿verdad? Porque ya estuvimos varias veces. Un gusto compartir con todos. Nosotros arrancamos el 15 de agosto del año pasado, si bien yo trabajé en el proceso de transición ya en el plan de gobierno y lo que era la digitalización, y en ese momento se contemplaba como un eje la tecnología y la innovación en todo el proceso o la tarea de lo que era el plan de gobierno. Entonces me toca, a pedido del presidente, intervenir y tratar de enfocar un poco más a la tecnología y cómo puede dinamizar la economía, cómo puede cambiar la vida de los ciudadanos el uso de la tecnología. Y yo le dije en ese momento que era una de las tareas más fáciles que me dio, porque simplemente tenía que colocar una línea, que la tecnología iba a ser transversal a todos los ejes que ya estaban colocados ahí. Pero a partir de ahí, como me dio un trabajo muy fácil, me dijo, bueno, vení, sumate, y ahora sí ya tenemos un trabajo un poco más difícil que venimos y arrancamos desde el 15 de agosto del año pasado. Y ese trabajo consiste un poco en lo que venimos haciendo nosotros, y digo venimos porque yo todavía me considero el sector privado, simplemente estoy prestado aquí por un tiempo, ¿verdad? Que es la integración. La integración forma parte fundamental de lo que hacemos nosotros en todo lo que refiere a innovación.
Integrar no es integrar tecnologías, es integrar capacidades, es integrar seres humanos, es integrar diferentes departamentos dentro de una misma empresa, es integrar empresas diferentes que a veces son competidores, pero a veces el unir esa competencia hace que sea mucho más eficiente el trabajo y el resultado de la empresa, el resultado que espera la ciudadanía. Y en ese proceso de integración, yo siempre digo que la innovación es un poco la suma de varias I, ¿verdad? Y de integración, lo más importante, pero también la I de incubar. ¿Por qué incubar? Porque nosotros necesitamos incubar ese proceso en cada una de las personas que forman parte de las organizaciones. Esa incubación, porque la innovación no es crear un departamento de innovación, así no funciona la innovación. La innovación nace desde cualquier persona que forma parte de una organización o desde cualquier persona de la sociedad en general. Entonces, generar innovación significa incubación en gran medida. ¿Cómo hacemos que se incube eso? ¿Cómo hacemos que realmente haya innovación desde los diferentes procesos? Pero la innovación no es mirar un pedacito del proceso que se genera, sino es mirar un todo. Porque yo no puedo generar, por eso que están todos de la mano la integración, ¿verdad? O sea, yo no me puedo ir y ver un proceso para sacar un permiso del menor, y voy a ir al caso del Estado, que después podemos extrapolar a cualquier caso del sector privado, ¿verdad? Pero me voy a quitar un permiso del menor, pero el permiso del menor no funciona al juzgado si no me voy y legalizo en el ministerio, si no me voy. Entonces yo me voy y automatizo un proceso, pero igual el ciudadano sigue teniendo un problema en el ciclo. Entonces yo tengo que mirar, abstraerme de eso y ver qué puedo hacer para que el ciudadano con un clic obtenga lo que necesite. Y que el Estado integre las diferentes instituciones para que el resultado de cara al ciudadano sea lo más eficiente posible. Y esto así ocurre en las empresas, ocurre en las diferentes organizaciones, proceso tras proceso que vamos viendo. Pero para eso hay que inspirar, que es la otra I. ¿Cómo inspiramos, verdad? ¿Cómo inspiramos a que realmente estos cambios de innovación funcionen, que la tecnología o que los procesos, porque finalmente la tecnología es una herramienta poderosísima, pero si nosotros digitalizamos el proceso, digitalizamos el problema. Entonces tenemos que abstraernos de eso, mirar cómo hacemos esa integración, cómo innovamos, cómo incubamos ese proceso y cómo inspiramos, ¿verdad? Y ahí pasa un poco una etapa que nosotros trabajamos desde un principio. Voy a dar el caso de que la mayoría, quienes tienen acá identidad electrónica, si pueden levantar la mano. Bueno, la identidad electrónica ya está hace un buen tiempo. El problema de la identidad electrónica era que no había un uso frecuente. Entonces, al no tener un uso frecuente, es muy difícil que el ciudadano descargue una aplicación. Lo primero que nosotros hicimos fue revisar el proyecto de ley que ya venía, que era de portación de documentos digitales, y agarramos propusimos a la presidencia que se acelere el proceso de aprobación de la aportación de documentos digitales, porque es algo que facilita al ciudadano el tener y no tener que portar. O sea, no necesitamos llevar las tarjetas de crédito, tenemos pago QR, tenemos Apple Pay, tenemos Google Pay, ¿verdad? Tenemos un montón de herramientas de uso cotidiano para evitar tener o cargar con efectivo. Pero sí necesitamos cargar con los documentos de portación obligatoria. Vos cortame, Jorge, porque si no, yo continúo. Estoy aprendiendo, así que sí. idea. Entonces, cuando revisamos eso, dijimos, este es un proceso que nosotros podemos, porque siempre hay una línea, digamos, que es los primeros 100 días de gobierno, que hacen un tema un poco psicológico interno para con la ciudadanía, para ver qué se espera, porque los cambios, como sabemos, no son de la noche a la mañana, son también procesos que llevan su tiempo, pero necesitábamos dar un incentivo, pero no solamente un incentivo interno, no solamente demostrar a la ciudadanía, sino que también entender el equipo, cómo funciona la integración, porque la integración no se trata de
una persona que empuje, no se trata de dos personas, sino que son diferentes equipos, ¿verdad? Y dentro de esos equipos hay que entender que cada uno tiene una personalidad, tienen diferentes intereses, y tener los promotores y tener los detractores. Entonces ahí es identificar dónde están tus detractores, dónde están los puntos que uno necesita resolver y empujar, y dónde están los puntos donde uno tiene que fortalecer para que empuje este proceso. Entonces, esa barrera de 100 días a nosotros nos sirvió para entender el equipo, con qué equipo uno cuenta, y comentaba hace rato con Juan justamente, ¿verdad? Que no, en el Estado, no porque cambie un movimiento, un presidente, cambia todo el Estado. Los funcionarios públicos son los que quedan, porque hay una estabilidad. Lo que tenemos nosotros es los cargos de confianza, donde ponemos algunas personas que nos ayudan a empujar y entender el equipo. Entonces uno tiene que entender, y dentro del funcionariado público hay gente muy buena, y hay que identificarlos. Entonces para nosotros este desafío era, uno de los objetivos era identificar quiénes eran esas personas que podíamos nosotros contar para hacer un cambio verdadero, y también identificar las personas que para nosotros significaban un proceso de mucho más lentitud. En esos primeros 100 días, lo primero que te dicen es: no se puede. No se puede porque es otro poder judicial para la cédula verde, no se puede porque la habilitación y el registro de conducir son los municipalidades, no se puede porque en identificaciones para la cédula de identidad es un proceso totalmente diferente y ahí es jerárquico, y no se puede. Entonces, lo primero que a nosotros que estamos en el área de tecnología, y digo nosotros pues la mayoría aquí está en el área de tecnología, el no se puede es un desafío y es como una motivación para decir que sí se puede. Y entonces esos primeros 100 días que nosotros usamos, entendimos y logramos hacerlo en ese proceso, no solamente disponibilizar una herramienta que hoy es utilizado por más de 1 millón de personas, ciudadanos que ya tienen su identidad electrónica, sino que también entender quiénes son las personas que facilitan en el Poder Judicial, quiénes son las personas que facilitan en los municipios, quiénes son esos facilitadores que te van a ayudar a hacer esa integración necesaria para que la innovación siga evolucionando y siga creciendo. Y yo no tengo ninguna duda que la única forma de combatir la corrupción es la digitalización. No hay otra manera. Entonces, en la medida que nosotros vayamos digitalizando los procesos, digitalizando el Estado, vamos a tener menos corrupción. Evitar la corrupción es como decir que vamos a tener seguridad 100%. No existe eso. O sea, la seguridad 100% no existe. Nosotros tenemos que saber que vamos a sufrir un ataque cibernético en algún momento. Tenemos que estar preparados para ello. Esa es la importancia, o sea, estar preparados, y ahí toco el tema de ciberseguridad, que para nosotros es transversal y es fundamental para que de alguna manera se entienda que el Estado no funciona sin el sector privado, el sector privado no funciona sin el Estado, pero tenemos que hacer esa sinergia, lograr que funcione entre todos y trabajar conjuntamente. Hace poco nosotros lanzamos la actualización del Plan Nacional de Ciberseguridad, que no lo podemos hacer sin el sector privado, tenemos que hacer conjuntamente porque es la única manera que vayamos nosotros evolucionando y fomentando el uso de las herramientas, porque en la medida que vamos digitalizando los riesgos son mayores. Pero también se trata de buscar la manera en la cual podamos nosotros entender y comprender con las limitaciones que tenemos, porque no tenemos los recursos suficientes. Si yo me voy y peleo en el Congreso, necesito esto, y necesitamos también medicamentos, y necesitamos también mejorar la educación, y necesitamos mejorar la seguridad en la calle. Pero para todos estos temas se necesita tecnología para mejorar, para optimizar y generar recursos, ¿verdad? Entonces es como el huevo y la gallina, o sea, ¿por dónde vamos primero? Mejoramos la infraestructura necesaria, que es la otra ahí. Si uno habla de innovación, integración, si no tiene infraestructura, no funciona, es la autopista, ¿verdad? Entonces necesitamos mejorar la infraestructura también. Pero esto es una cuestión de proceso, es una cuestión de ir adaptándonos y mejorando. Muchas veces recibo o me arroban en X o me ponen donde mi TIC esto, mi TIC aquello.
Y toda esa persona que dice eso, yo no le respondo. ¿Por qué no le respondo? Porque la mayoría de las personas tienen mi número de celular. Entonces lo que buscan es una notoriedad de parte de, porque la mayoría son consultores. Yo le pido, vengan, acérquense, busquen, y le ofrezco a todos, ¿verdad? Si es que hay algo que nosotros estamos llevando mal o no están de acuerdo, estamos abiertos a seguir mejorando eso. Recuerden, yo estoy prestado aquí en el sector público. Yo voy a volver y espero en unos años sentarme también en una de estas sillas y dejar algo que realmente nos ayude a todos como paraguayos, como sociedad, como empresarios, ¿verdad?, a seguir creciendo. Lo que buscamos aquí es una apertura de mercado, mejorar las condiciones, que vengan empresas de afuera, que crezcan las empresas locales. Y las empresas de afuera no van a venir si las empresas locales no crecen y si no tienen las herramientas necesarias para poder seguir abordando este proceso de digitalización. En el Estado tenemos una cantidad de necesidades que no dan abasto los recursos que tenemos. A mí me preguntan siempre por qué no peleamos un aumento de presupuesto. Yo soy partidario, pues vengo del sector privado como todos ustedes acá, y la pregunta en el sector que yo siempre me hago es ¿por qué el sector público se mide por el consumo o el uso del presupuesto? O sea, si yo no uso todo mi presupuesto, yo tengo una mala gestión. En cambio, en el sector privado, si yo optimizo y doy resultados y uso menos presupuesto, yo tengo una buena gestión, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que tener ese tipo de discusiones, ¿verdad? ¿Cómo optimizamos los recursos que son necesarios para muchas cosas, pero que se puede optimizar? Y en ese sentido, lo que hicimos nosotros en esa mirada transversal que tiene el Ministerio es de decir, no por una cuestión presupuestaria, sino por una cuestión de optimización de recursos, hoy no se compra ningún tema de tecnología sin que pase por el Ministerio de Tecnología, sea cual fuese la institución. O sea, nosotros tenemos un proceso de revisión, no por una cuestión presupuestaria, sino por una cuestión de justamente optimizar esos recursos. Si hay una institución que pide algo, hay otra que pide algo, nosotros consolidamos eso y hacemos que la compra sea mucho más eficiente. Eso genera unas cuestiones de controversia siempre, pero lo que hemos demostrado es que la eficiencia es mucho mayor si es que nosotros tenemos esa consolidación desde el punto de vista de optimización de resultados, no de optimización de uso solamente de los recursos por los topes presupuestarios que tenemos, ¿verdad? Entonces, desde el Ministerio lo que buscamos es unificar los criterios, unificar la manera en la cual hacemos mucho más eficiente el uso de los recursos, que nunca es suficiente. Y a partir de ahí, trabajar conjuntamente con el sector privado para que podamos nosotros, y vuelvo al relato del portal Paraguay, ¿cómo hacemos para seguir dando servicio? Nosotros estamos trabajando en la siguiente evolución, que es que el portal digital funcione offline. Para eso estamos trabajando en criptografía, cómo segurizamos para que el documento realmente tenga validez independientemente de que tenga conectividad o no. ¿Cómo hacemos para que yo me vaya a una institución financiera y que esa institución financiera no me pida mis documentos de identidad fotocopia, no me pida mi IPS, no me pida mis facturas, sino que directamente me llega una notificación a mi identidad electrónica y yo, usuario, apruebo para que las instituciones le entreguen al sector privado esos documentos de manera digital? ¿Y cómo sabemos que eso tiene seguridad? Y lo que buscamos ahí es justamente segurizar estos procesos y saber que el documento accedió por el oficial de cuenta Juan Pérez a tal hora y vio este documento. Esa trazabilidad nosotros podemos tener. Hoy nosotros no sabemos, cuando dejamos el documento o la copia en una institución, quién agarró, quién vio, dónde está ese documento. Entonces, ¿hay riesgo en la digitalización? Hay riesgo, pero los riesgos que tenemos hoy en no digitalizar son muchísimo más grandes aún. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente para socializar esto, comunicar bien y entre todos trabajar conjuntamente. No me quiero extender mucho más, Jorge, pero realmente la labor que se lleva desde el Estado de poder nosotros primero
evangelizar, si se puede decir de alguna manera, para que se entienda que el rol nuestro es un rol facilitador, para que de alguna manera el proceso, los cambios y las necesidades que hay realmente vayan a ser cubiertos con los recursos que contamos. Así que desde ya estoy acá disponible también para algunas preguntas y en lo que podamos ayudar. Jorge. Muchas gracias. Bueno, y enganchando un poco con lo que decía el ministro, quería preguntarte, Jorge, la CAF ha sido un actor fundamental en todo lo que es el proceso de avance de infraestructura de Paraguay en la última década, y entiendo que el perfil de la CAF a la hora de acompañarnos a Paraguay con financiamiento no solamente ya está muy centrado en lo que era la obra de infraestructura vial, por ejemplo, sino también en este tipo de proyectos, y hay muchos de esos proyectos en los que ustedes están trabajando. Entonces te pido si podrías hablarnos un poco de eso y de lo que la CAF también está haciendo en términos de desarrollo tecnológico. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, Samuel, a 5 días por haber traído este tema de agenda y por habernos elegido como socio estratégico para poder desarrollar este foro. Por honrarme estar con el ministro, nos ha dado una lección. Realmente creo que el ministro es una persona que ha traído no solo innovación, sino mucha frescura a la gestión pública, ¿no? A veces la gente que viene de afuera y más con este perfil nos vuelve a traer sentido común, que es lo primero que se pierde muchas veces cuando uno llega a la función pública. Así que nuestro aliento, y desde ya que gran parte de lo que estamos planteándonos de cara al futuro, efectivamente, como lo mencionas vos, con respecto al tema de haber pasado de una etapa de particularmente en infraestructura para otra etapa donde podemos aportar otros temas de conocimiento, es justamente el trabajo que estamos haciendo con el Ministerio. Estamos colaborando con quien ha sido un gran reformador de Colombia en materia de tecnología, Diego Molano, que lo hemos traído para ayudarlos al gobierno a hacer lo que el gobierno quiere, no a traer enlatados, sino experiencia para lograr mejorar estos planes que se ha planteado el gobierno. Y gracias por estar en el foro por 2 motivos, así, uno personal y uno institucional. El personal me trae a épocas que fueron muy interesantes de mi vida, muy lindas. Cuando pasaste el currículum, no contaste que en el año 2001 fundamos Gobierno Digital, la primera revista aplicada a e-government en Argentina. Y cuando fue me acordaba que cuando fue el 9/11, el día ese, todo el mundo se pregunta dónde estuvo ese día, el día que el avión... Bueno, yo ese día estaba con los empresarios del software, en la Cámara del Software de Buenos Aires, discutiendo la ley de conocimiento, la futura ley de conocimiento. En ese tiempo era legislador. Me agarró ahí y me quedó marcada la vida que estuve en el sector discutiendo con la gente en ese momento. Y me trae también porque en estos últimos meses mi tarea en CAF se ha visto muy desafiada por este tema. Hace menos de un mes estábamos en la cumbre interministerial en Montevideo, que sacaba el roadmap para la hoja de ruta para el desarrollo de inteligencia artificial ética en América Latina y el Caribe. Hemos sacado el año pasado una guía de políticas públicas para inteligencia artificial, ahora estamos por avanzar con otra sobre inteligencia artificial generativa. Entonces, el tema salta de una manera muy fuerte. Tiene una explicación. La explicación es que estamos ante una revolución que nos está desbordando. Hablamos de ChatGPT, muchas veces no acordamos qué significa GPT, es General Purpose Technology, una tecnología de propósito general. Lo mismo que fue la máquina a vapor, lo mismo que fue Internet, lo mismo que fue previamente el teléfono, ¿no? Ahora, el teléfono tardó 75 años en llegar a los 100 millones de usuarios, el celular tardó 16 años en llegar a los 100 millones de usuarios, la web, Internet tardó 7 años para llegar a esos 100 millones de usuarios. Facebook o Twitter creo que tardó 5, Facebook más de 4 años, WhatsApp más de 3 años, ChatGPT tardó 2 meses. En 2 meses llegó a 100 millones de usuarios. Tenemos una situación que nos desborda con una gran oportunidad y con un gran desafío,
porque no es solamente un tema cuantitativo, sino que es un tema cualitativo. Ustedes vienen en un campo, así que no me daría un poco de vergüenza hablar de temas que ustedes son mucho más capacitados que nosotros, pero claramente esto desafía el tema de la tecnología porque hemos venido formados en una tecnología a la que le damos órdenes, reglas, creamos un conjunto de reglas que va a cumplir y de alguna manera el trabajo es simplemente aprender esas reglas y así todo. Y acá estamos algo que rompe con las reglas, que estamos no frente a una cosa para manejar con un tutorial, sino que estamos ante un nuevo mundo que es tener casi una persona, ¿no? Como este libro que venía leyendo en el último vuelo, una cointeligencia, otra persona, un alien, una mente alien. Estamos con eso, algo que no nos va a contestar dos veces exactamente lo mismo y nos va a plantear nuevas alternativas, incluso que puede llegar a ser lo mismo para el bien y para el mal, con lo cual hay un desafío ético de la programación que implica también pedirle que sea buena persona, lo que tenemos enfrente en el diálogo. No solamente hacerle preguntas, sino que te las responda como una buena persona. Hay un desafío ético también en ese sentido, y perdón si no soy muy técnico en la explicación, pero quiero hacer mucho énfasis en las oportunidades que nos da este nuevo mundo para el futuro, para el desarrollo de los países. Nos reta porque tiene un impacto en la productividad enorme, infinito, enorme en la cantidad en tan poco tiempo. Imagínense, dicen que la máquina a vapor implicó un aumento de productividad del 18 al 22%, 25%. Y eso hizo que una potencia dominara el mundo, la que lo tuvo en primer término, ¿no? Con un 18 o un 22%. Internet, hay muchas dudas con respecto a cuánto ha sido el aumento de productividad, pero no ha sido demasiado relevante desde esa perspectiva. Se estima que la inteligencia artificial en este tiempo tan breve de desarrollo ha aumentado en tareas de 20 a 80% en los estudios que hay de impacto en el aumento de productividad. Estamos viendo un cambio absolutamente brutal. ¿Qué impacta esto para Paraguay y para nuestra región, para América Latina? Bueno, un gran desafío. El desafío, si uno lo quiere ver de un lado del vaso medio vacío, uno puede decir, si nos quedamos atrás, ya la brecha que tenemos de inclusión y infraestructura de productividad no la recuperamos más. La otra sería que si aceleramos nuestra integración a esa nueva tecnología, podemos acortarla de una manera que jamás la podríamos acortar de otra forma. Las posibilidades que tenemos para verlo de una manera más práctica, hace que países que tengan mucho peores condiciones naturales que la que tiene Paraguay puedan llegar a empatar a Paraguay o superarlo en esas cosas en donde tiene ventaja simplemente porque ha logrado usar mejor estas tecnologías. Y viceversa. Paraguay puede lograr que en cosas en que hoy está muy demorado, muy atrasado y que podía parecer mucho tiempo, en que podía llegar a alcanzar al resto de la región o del mundo, pueda con una aplicación inteligente y adecuada avanzar en ese sentido. Yo señalo una sola, para no extenderme, y que la vimos los que extranjeros acá, ¿no? Y supongo que para ustedes también debe serlo, el tema del uso del guaraní. La cantidad de gente en el país que no puede mejorar o la cantidad de actividades que no pueden incrementar su productividad simplemente porque hay una cantidad de conocimiento que cuesta transferirlo, porque las personas no solo tienen que acceder a lo mejor a una computadora o a un celular, sino que tienen que aprender el idioma, aprender al menos el español, ni siquiera hablemos del inglés, para poder acceder a algo. Con esto podemos llegar a transmitirle a gente que tiene como lengua nativa y prácticamente lo usual, el guaraní, una cantidad de conocimientos y de tecnología que los puede producir una revolución en la productividad y al mismo tiempo no solo aprender más rápido otro idioma, un segundo o un tercer idioma, sino también acceder al conocimiento para esto. Creo que hay un gran desafío para la industria paraguaya en este sentido, generar herramientas que permitan a Paraguay también un uso más fuerte de esto. Y termino para no excederme. Comencé diciendo que hablamos de una inteligencia artificial ética y yo los invito al desafío ético que hay en esto. Estamos ante un
tiempo en donde el ministro bien lo señaló, tenemos un gran desafío frente al cibercrimen, frente a un fenómeno que ya no pasa con el robo de datos, sino que llega a los robos de identidad y llega a lo que en algún momento yo me he admitido a decir, un sicariato digital. Estamos ante eso, ante la posibilidad de un desarrollo de esto. Lo estamos viviendo y lo vivimos en un campo en donde muchos dicen, o mejor dicho, no tenemos idea ni siquiera de la cantidad de criminalidad que hay en esto. Posiblemente es la más alta y seguramente la menos denunciada. Somos objeto de estos crímenes de manera muy diversa todos los días y posiblemente no hayamos denunciado jamás uno, ¿no? A lo mejor si nos tocaron alguna cuenta bancaria y ni siquiera sé si así ha sido. Pero lo que nos puede estar pasando pueden ir desde situaciones de ese tipo hasta extorsión digital, acoso. ¿Quién no lo ha sufrido acá? De alguna manera, y los efectos que pueden tener ser muy grandes. Así que yo los invito también a acompañar al gobierno, a acompañar al ministerio también con esto, con su creatividad, con su ingenio, como dijo el ministro, a traer propuestas, a traer ideas, para que Paraguay también pueda ser muy fuerte, muy resiliente frente a este fenómeno que puede afectar mucho. Una inteligencia artificial que, como nos ha cambiado las cosas y tenemos que sentirnos que estamos no frente a un conjunto de reglas, sino frente casi a una alien mind, una persona que nos va a ayudar o que nos puede ayudar a hacer mejor las cosas, o incluso peor, sino, porque hasta puede ser una buena simuladora y una buena mentirosa, ayudar a que se use mejor para que Paraguay pueda acortar brechas como las que hemos hablado, brechas de productividad, brechas de inclusión y hacerlo de una manera ética, y en eso cuenten con CAF, cuenten con nuestro Banco de Desarrollo de América Latina para acompañarlos y ayudarlos a su creatividad. Muchísimas gracias.